Leptospirosis en la región del trópico húmedo es una enfermedad transmisible entre los bovinos y el hombre, que se produce por una bacteria de espiroqueta denominada Leptospira. Los animales que son portadores actúan como reservorio de la enfermedad. Las bacterias se excretan a través de fluidos corporales, contaminando pastos, piensos y agua potable. Actualmente existen 300 variedades de Leptospira reconocidas. El género ha sido renovado en 20 especies, que incluye 9 especies patógenas y 5 intermedias y 6 no patógenas. Las pérdidas económicas que ocasiona esta enfermedad afectan en costos directos, en abortos, fallas reproductivas, bajadas de producción lechera y en costos indirectos en tratamientos, vacunaciones, pruebas de laboratorio y atención veterinaria. Esta enfermedad se transmite en forma natural de bovino a bovino. Los roedores son los principales transmisores del virus para otras especies, incluyendo al hombre. En los bovinos, la transmisión es principalmente al contacto de los animales con agua, contaminada con orina de otros animales, y por el contacto de fluidos corporales. También puede ser transmitida en las montas naturales. ¿Cómo establecer un programa de control? Los signos clínicos de esta enfermedad no son específicos, por lo que se requiere de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Para ello se debe de enviar un número representativo de muestras de sangre. Las vacunas por sí solas son el tratamiento simultáneo con antibióticos, las herramientas más importantes con las que se cuenta para controlar y prevenir la enfermedad.